Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los... Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a este su programa Cruzada Radio, un programa hecho de matrimonios para matrimonios. Con el gusto de saludarles y bueno, una disculpa, estábamos teniendo un poquito de problemas para ingresar a la plataforma, pero bueno, aquí estamos ya con ustedes. Los saludamos sus amigos Adrián y Rafa. Hola, Adrianita, buenos días. Hola, mi amor, muy buenos días. Buenos días a todos quienes están detrás de estas pantallas y detrás de sus dispositivos. Así es, y bueno, pues primero que nada agradecerles a todos ustedes el hecho de que nos regalen estrellas. Gracias por regalarnos estrellas. Con esa labor que ustedes hacen, ustedes bien saben que ayudan a esta asociación civil Valora Radio, que se dedica a ayudar a personas con necesidades, con las asesorías familiares y con algunas otras labores que hace Valora. Gracias, de verdad. Y también pues recordarles que nos ayuden a compartir esta transmisión. Cuando nos ayudan a compartir la transmisión, pues bueno, podemos llegar a más personas y bueno, de esta manera poder llevar luz, ser luz para otras personas, ¿verdad? Gracias de verdad. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la plataforma de Facebook, a través de Valora Radio y también a través de Cruzadas Matrimoniales Guadalajara. Gracias, ¿verdad? Así es, también, pues bueno, nos estaban comentando de parte del equipo de Valora que muchos de esos programas ya también los van a poder escuchar a través del podcast Valora en Spotify y a través de la página de YouTube Valora Lupita Venegas. También ahí van a poder estar viendo el contenido. Recuerden que estos programas quedan grabados, quedan ahí en la web. Entonces, pues ustedes los pueden compartir, o ustedes los pueden ver en el momento que ustedes gusten. Y pues como decía Rafael, ¿no? El hecho de compartir ayuda para que pues lleguemos a muchas más personas. Y les recordamos que pues por ahí esperamos que nos manden sus saludos, que nos escriban desde donde nos ven, desde donde nos escuchan. Y pues bueno, ya iniciamos un poquito tarde y ya no queremos quitarle más tiempo al padre. Pues el día de hoy estamos muy contentos de tener un gran invitado, un cruzado de corazón. Es el padre Miguel. El padre pues siempre ha estado acompañándonos ahí a los cruzados desde que tuvimos la oportunidad de conocernos, de coincidir. Y pues bueno, estamos iniciando la Semana Mayor, la Semana Santa. Y pues bueno, obviamente lo que vamos a celebrar, este Tríduo Pascual, es pues ahora sí que el fundamento de nuestra fe, ¿no? Y pues bueno, quisimos hacer este programa porque pues no, así como al inicio de la cuaresma decíamos, no queremos que sea una cuaresma más, que se viva, pues ahora sí que siempre, con a lo mejor los signos esos que decimos, o sea, la cuaresma no es la capirotada, no es los camarones, ¿no? Sino vimos el sentido que tenía la cuaresma realmente, pues igual, ¿no? Ahora la Semana Santa, padre, porque pues bueno, luego de repente andamos haciendo cosas que no, y buenos días, padre, pues bueno. Muchas gracias por la invitación y prometo no boicotear otra vez. Es que no sé qué pasó, ¿verdad? Sí, es que es muy curioso, estamos platicando. La vez pasada que el padre estuvo con nosotros, no se pudo transmitir en vivo, se tuvo que grabar el programa y se pasó después. Y el día de hoy, pues otra vez no nos dejaba entrar en la tecnología, pero bueno. A lo mejor nos hace falta estar un poquito más en gracia. Yo creo que sí, padre. Bueno, no, pues muchas gracias por la invitación, gracias por dejarnos compartir a través de estos medios y poder llegar a muchas personas que tratan de buscar en este medio un espacio de reflexión y de orientación de qué hacer con su vida en esta Semana Santa, que para muchos pues sí es un momento de reflexión, un momento de silencio, pero también para muchos otros es un tiempo de vacaciones. Y yo creo que también es justo que la gente aprenda a descansar en ese tiempo. Y a lo mejor la clave para poder entender es, bueno, yo según mi actividad, algunos tienen vacaciones, ¿qué puedo hacer? Entonces a lo mejor tienen que seguir laborando. Algunas actividades no se pueden parar como tal. Por ejemplo, la televisión no se puede parar, tiene que seguir laborando. Entonces, ¿qué hacer, por ejemplo, en estos momentos? ¿Qué hacer en estas circunstancias? Y creo que es importante
que aprendamos un poquito como a saber acompañar principalmente a Jesús en esos momentos cruciales de su vida y cruciales también para nosotros, cómo poder hacerle para poder profundizar en ese misterio que es de nuestra fe. Y ahí está la clave. Yo creo que mucha gente solamente puede trabajar este año, ¿no? Por ejemplo, muchos, los que se dedican a ciertas actividades, por ejemplo, los carniceros, son personas que por cultura pues cierran porque no se come carne y son personas que trabajan, le tratan un poquito de ese descanso que a lo mejor no pueden cerrar durante todo el año, pero a estos momentos por la cuestión de la cuaresma, por la cuestión de Semana Santa, pues cierran. Entonces, aquí la clave siempre va a ser qué hacer en esos momentos de descanso, de relajo, de tranquilidad o no sé, qué hacer para poder acompañar a Jesús en esos momentos. Yo el domingo le decía a la gente, a lo mejor muchos de ustedes piensan salir, mucha gente se va a su pueblo, mucha gente se va a un lugar de playa, mucha gente se va a un lugar de sierra, mucha gente se va a un lugar para poder buscar la tranquilidad. Y yo creo que lo que la pandemia nos enseñó es cómo podemos acercarnos a través de los medios en ese momento digitales. Televisión, radio, internet. ¿Cómo puedo yo aprovechar esos medios para poder acercarme a contemplar el misterio? Porque al final de cuentas eso es. Y poder dedicar ese momento de reflexión, ese momento de tranquilidad, de ese momento de silencio para poder decir, acompaño a Jesús. Porque en el fondo, ¿qué celebramos la Semana Santa? Pues es acompañar a Jesús en su momento de su pasión gloriosa, de su resurrección. Es en ese momento crucial donde nosotros recibimos la salvación a través de su sangre preciosa que es derramada, ¿no? Y el domingo, la lectura de la pasión, me llamaron la atención algunas expresiones que decía San Mateo. Por ejemplo, el tema de la desnudez. San Mateo habla de la desnudez de Jesús y se lo desnudaron. Cuando usted en el pecado dice lo desnudaron. Y para mí como que se venía a la mente, sí, Señor, pues no te quedaste con nada. O sea, no te quedaste con nada. O sea, hasta la ropa la ofreciste. Hasta la ropa dijiste. Luego dice la imagen de que se la jugaron al pie de la cruz con los dados, ¿no? Señor, no te quedaste con nada. Y yo creo que eso es lo que tiene un poquito para ayudar a motivarnos a querer buscar estos mensajes profundos, que no quede solamente en el mensaje así como que pobrecito, el dolor, el sufrimiento, sino más bien en el fondo poder encontrar cuáles fueron las motivaciones que llevaron a Jesús a la cruz. ¿Qué lo llevó? El amor. ¿Sí? O sea, en el fondo es, ¿qué lo llevó? O sea, yo siempre he dicho, Jesús, la plenitud de Jesús está en la cruz. O sea, Jesús su misión se realizó estando en la cruz. ¿Por qué? Porque si Jesús no muere en la cruz, no pasa nada. De hecho, si se fijan un poquito en los relatos de la pasión, vemos cómo le gritan los sumos sacerdotes, los judíos, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. O sea, tú que salvaste tantos, ¿por qué no te bajas? Y le decían, si te bajas, vamos a creer en ti. Imagínense, Jesús se baja de la cruz y le hacen un trono de oro en el templo de Jerusalén, con muchas cortinas de terciopelo, con muchos inciensos, pero no nos redimió con su muerte. Entonces es ahí donde tenemos que aprender un poquito a saber contemplar realmente lo que es el misterio de Cristo en esta Semana Santa. Su pasión, su muerte y su resurrección. Así es. Efectivamente, pues bueno, como este es el centro de nuestra fe, es lo que vamos a celebrar. Y efectivamente, cuando nos ha tocado compartir el tema de Jesucristo de salvación, justamente, ¿no? Cuando lo estaba preparando, el ver que pues no podía redimir lo que no era su una, porque asumió nuestra condición humana. Y por eso todo lo que vivió, ¿no? El sufrimiento, el dolor, incluso la muerte, porque pues bueno, igual que nosotros, se hace mejor nosotros y con todas las condiciones humanas, pues así lo vivió. Efectivamente, ¿no? A veces debemos, es tocado incluso escuchar, ¿no? Sí, a veces nos quedamos mucho con esa parte del dolor. No quiero ver esa película porque está muy sangrienta, no sé qué. Pero realmente pues vemos lo que
atrás, cuando descubrimos realmente pues con su pasión, con su muerte, nos trajo, nos dio, que fue pues esa salvación. Como muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Pues bendita pasión de Cristo que pues nos redimió, pero pues que ahora no es nada más, pues, ay, sí, no es sufrimiento, o sea, en el fondo no es sufrimiento. Para mí lo que yo siempre contemplar a Jesús, sí, o sea, la pasión fue horrible, sangrienta, todo lo que tú quieras en ese sentido, pero yo en el fondo siempre invito como, a ver, trascendamos esa parte, trascendamos esa parte. ¿Qué fue lo que Jesús lo motivó? O sea, ¿qué fue lo que, o sea, qué encontró Jesús de motivación para poder decir aquí estoy? Si damos en el clavo a esa respuesta, vamos también a encontrar respuestas a nuestras preguntas. Y podemos decir lo mismo. ¿Qué es lo que me motiva a estar en el matrimonio, por ejemplo? ¿Qué es lo que me motiva a seguir siendo sacerdote? ¿Qué es lo que me motiva a seguir con este proyecto, con el proyecto de Cruzadas? ¿Qué es lo que me motiva? Y tenemos que llegar exactamente a la misma motivación de Jesús. Jesús no era un masoquista, podríamos decir, o sea, porque podemos llegar a conclusiones que Jesús no era masoquista, no. Jesús sufrió injustamente el castigo de la cruz, porque no merecía nada. De hecho, el Nuevo Testamento lo dice varias veces, justamente fue crucificado, ¿no? Pero esa injusticia en el fondo manifiesta lo que es la lucha siempre entre el mundo y Dios. Es decir, esa capacidad que tiene este mundo de envolvernos, de decirnos, ¿sabes qué? La comodidad de lo mejor, ¿para qué te sacrificas? ¿Para qué? Todo el mundo se merece algo, tú mereces placer, tú mereces dinero, tú mereces, o sea, como que es esa lucha a veces donde el mismo mundo nos va poco a poco queriendo convencer de decir, esto es lo mejor, tienes que cuidar esto, preocúpate por esto, pon atención en estas otras situaciones. Pero al contemplar a Jesús en la cruz, como que encontramos otras motivaciones. Y es ahí donde tenemos que a lo mejor llegar a esa profundidad de decir, bueno, ¿cómo poder acompañar a Jesús en la cruz? No con llanto, no con, ay, pobrecito, no con esas situaciones, a lo mejor, sino en el fondo de decir, a ver, ¿qué es lo que te llevó ahí? Y en el fondo, pues, primero tenemos que decir, es mi misión. Jesús entiende que su misión era ser el rey. Hay una situación muy interesante donde tenemos que entender esa humanidad de Jesús, cómo Jesús fue siendo consciente cada vez más paulatinamente sobre su misión, sobre su identidad. El asumir Cristo completamente en la carne humana significó que asumió este proceso de maduración que cada uno de nosotros tenemos que llevar. Ese proceso de darnos cuenta quiénes somos, cuáles son nuestras cualidades, qué es lo que esperamos de la vida, dónde está nuestra verdadera felicidad. Cristo fácilmente, si no hubiera querido asumir esta misión, en el huerto de los olivos dice, patitas, ¿para qué les quiero? No, pero en el fondo decía, Padre, pues, esta es la misión que me encomienda, ser el Cordero, ser ahora esa imagen como muy judía de su Cordero que quita el pecado, el Cordero que nos sacó del ángel exterminador, el Cordero que su sangre fue la que evitó que el ángel exterminador nos matara. Ahora es esa misión, o sea, esa sangre, ahora Cristo es ese Cordero, y por eso lo aclamamos en misa, Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque ahora es esa sangre la que nos redime, la que nos salva, la que nos devuelve la vida, la que nos vuelve la comunión con el Padre. Y Jesús poco a poco fue dándose cuenta de esa misión. Y al entender cuál era su misión, por eso dice, aquí estoy para hacer tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? La misión que yo he asumido como Salvador. Y es ahí donde viene lo bonito, interesante de poder profundizar este misterio desde esta perspectiva. Si nos quedamos en la sangre, en los gritos, en los salvazos, en la cruz, en los clavos, como que en el fondo nos quedamos como algo que es algo muy, 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 y luego lo se olvida. ¿Por qué? Lo vemos resucitado y ya se acabó. Pero tenemos muy bien que aprender un poquito qué fue lo que Jesús lo llevó a permanecer y quedarse en la cruz, a no renunciar, a no bajarse de la cruz, que podía bajarse, sí podía bajarse, pero
lo llevó a decir, no, esta es mi misión, de aquí tengo que quedar. Y eso es fuente de inspiración para todo, para el matrimonio, para un proyecto de vida, para el sacerdocio, para la vida consagrada, para la pastoral de la iglesia, para Sí. todo. ¿Por qué? Porque la motivación es parte esencial de la vida. Muchas veces confundimos esa motivación, Ajá. más bien como el Una obligación. una obligación, exactamente. O sea, Jesús tenía que... exactamente, o sea, y no es por ese lado, sino que más bien es entender que no nos pasa mucho, yo creo, no entendemos realmente cuál es el sentido. Y eso es lo que hace que no lo vivamos de una manera fiel, si puedo decir, ¿no? Sí, y nos quedamos solamente en compadecer, ay, pobrecito de Jesús. No, espérame, en el fondo es, yo creo que si nos quedamos en el pobrecito, nos quedamos también a lo mejor, esa misma actitud la empezamos a aplicar en nosotros. No quiero sacrificarme, no quiero comprometerme, es que ¿por qué voy a renunciar a esto? O sea, y empezamos un poquito a encontrar justificaciones. Sí, claro. Y en esta temporada que por los viacrucis, todo eso lo que está aprendiendo, mucha gente no lo ve con ese sentido, sino que lo ve, el viacrucis quiere decir que es una obra de teatro, entonces pierdes el sentido, pierdes el sentido de realmente cuál es, qué es lo que vivió Jesucristo. Sí, y entonces, ¿por qué fue lo que nos redimió? O sea, y muchas veces tenemos esa imagen, así es que el Padre lo quiso, el Padre, espérame. No, espérame, la motivación del Padre fue enviarnos a su Hijo, ¿no? Darnos a su Hijo. ¿Sí? Nos ofreció a su Hijo. Y Él se ofreció a Él por nosotros. Entonces, ese ofrecimiento, o sea, es esa capacidad de asumir un proyecto, esa capacidad de asumir un estilo de vida, esa capacidad de decir, quiero encontrar y construir mi felicidad a través de esto. Es lo que al final de cuentas nos enseña Jesús. Y muchas veces no lo vemos. Muchas veces nos quedamos con lo superficial, con lo que vemos, ¿sí? Pero en el fondo es cómo Jesús es pleno, cómo Jesús realiza su misión como Salvador en la cruz. Y por eso, cuando decimos es que es mi cruz, ya cambia el sentido, es decir, ya no es el sufrimiento, el sufrimiento injusto que yo estoy viviendo, no. Ahora ya es, mi cruz es mi realización, es decir, voy a luchar por este proyecto. Cuando decimos mi cruz, como dice usted, es como que algo impuesto, como que lo que Diosito me mandó, lo que me toca sufrir. Exactamente. Y no, porque Diosito no te mandó nada, ni el marido, ni la vocación, ni nada. No, es que es muy común escuchar esa expresión, y más en el matrimonio. Y antes era muy, y es justo lo que él pelea, ¿no? Y justo, bueno, las nuevas generaciones que, ay, es que no me toca que no, yo no. Exactamente, una. Y dos, tampoco es quedarte ahí a sufrir, ¿no? Sino encontrar esa misión, trabajar por esa misión y bueno, hacer, y parte de la misión de Cruzadas, pues justamente es eso, ¿no? Los matrimonios, llegar a entender que nuestra misión estando juntos es, pues, y la motivación que nos lleva a estar juntos, que nos va a llevar a realizarnos como matrimonio y como familia es el amor, ¿no? El, ay, tengo que adoptarme temprano, tengo que hacer esto, por amor. ¿Cómo? O sea, la visión es, el problema es cómo contemplamos la cruz. Si la cruz es lugar de castigo, entonces mi cruz, mi matrimonio, mi esposa es un castigo. O sea, pero si la cruz es el lugar de realización de Jesús, donde cumple su misión, ¿sí? O sea, Jesús es glorificado en la cruz. O sea, ¿por qué? Porque el Padre dice su misión, se entregó, se dio, se ofreció, todo lo que tenía lo dio. O sea, por amor. O sea, pero por una realización personal. A lo mejor si Cristo no muriera en la cruz en ese momento no lo conocería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para los primeros cristianos ese acontecimiento fue un acontecimiento que quebró completamente sus expectativas, que generó completamente una nueva forma de pensar. Si Jesús hubiera quedado
En la religión judía, esa comodidad, ese servilismo, esa vida de privilegios, pues eso hubiera pasado. Uno más hubiera quedado en la historia, pero ¿por qué trascendió? Porque murió en la cruz. Y eso hizo que sus seguidores cambiaran completamente su forma de vivir y de entender la misma vida. Y eso es lo interesante de la Semana Santa. Y eso es lo interesante también si nosotros unimos nuestra vida a la cruz. Entonces la cruz se convierte en un espacio de motivación, en un espacio de realización, en un espacio de generosidad, en un espacio de querer construir mi vida, de querer construir mi proyecto de vida, de querer construir mi felicidad. Entonces, si la cruz, por ejemplo, si el matrimonio es la cruz, entonces mi matrimonio, en vez de ser un sufrimiento, un estar aguantando, un estar soportando, un estar queriendo evadir, se convierte para mí en entrega, en disposición, en todo lo que tengo es tuyo. Entonces ya cambia completamente la visión del matrimonio como cruz. Y es exactamente la vida sacerdotal. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la cruz es inspiración. La cruz es inspiración. Y esa inspiración significa renuncia, entrega, disposición, generosidad. La cruz, la no cruz, o lo contrario de la cruz, es comodidad, servilismo, honores, reconocimientos. De todo aquello que Jesús Santo criticó, ¿no? Exactamente. Por eso para los primeros cristianos la cruz se convierte en un estilo de vida. Y por eso anhelaban morir también en la cruz como Jesús. ¿Por qué? Porque querían seguir su ejemplo. De hecho, San Pablo lo dice, San Pedro lo dice en su carta. Murió en la cruz dejándonos un ejemplo. Y ese ejemplo no es el sufrimiento por sufrir, no es el conceptismo, no es esa visión así como que, digamos, muy, muy, muy errónea que muchas veces hemos asumido, sino que es una capacidad de entender la vida de manera diferente, de tener la capacidad de ser una persona generosa, una persona dispuesta, una persona de servicio. O sea, todo lo que dijo Jesús en su vida pública se resume en la cruz. Porque el que sirve está en la cruz, está crucificado con Cristo. El que ama está crucificado con Cristo. El que está a la disposición de los demás está crucificado con Cristo. Entonces, si en esta Semana Santa, al contemplar este acontecimiento, no transformo, no cambio mi forma de ver la pasión de Cristo, entonces seguimos exactamente en el, ay, pobrecito, ay, cómo sufrió. No, pero Cristo nos enseña algo en la cruz y te enseña a ti algo en tu matrimonio, por ejemplo. O sea, cómo decir estoy crucificado con Cristo en el matrimonio, siendo esposo, siendo esposa. Y eso implica renunciar muchas veces a mi voluntad. No será mi voluntad, sino la tuya. Entonces, cuando la cruz ilumina, por ejemplo, el matrimonio, entonces, a ver, vamos a renunciar a nuestra voluntad y vamos a llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo es, pues, podríamos decir, es la voluntad de Dios, ¿no? Porque es nuestra voluntad. Si seguimos ese acuerdo que nos lleva a una vida estable, a una vida tranquila, una vida que nosotros creemos que es mucho más humana. Así es. Cuando tenemos, bueno, hay una dinámica que hacemos cuando damos charlas matrimoniales, que justo es eso, les ponemos la cruz, ¿no? Y decimos, ¿qué ven ahí? Y pues ya empiezan, ¿no? Sangre, muerte, dolor, sufrimiento, pues sí. Como usted decía, ¿no? Es esa cruz, es eso que vivimos en el matrimonio. Creo que sí, eso es lo que estamos invitados a vivir. Eso es el amor que nos enseñó que teníamos que tener con el otro, ¿no? Y que en el matrimonio creo yo estamos invitados a vivir eso, a morir, sí, a mi egoísmo, a mi orgullo, a mi querer pensar solo en mí, sí, va a haber momentos de dolor. Controlar al otro. Ajá, va a haber momentos de dolor, como es hubo que, la cruz, es que vivir eso, momentos... es que eso implica dolor, o sea, el renunciar a mí sí, claro, va a implicar dolor. ¿Sí? Y es aquí lo interesante, o sea, hay una en esos días he traído yo una cita de la carta a los Hebreos donde dice, Cristo aprendió a obedecer padeciendo. La carta a los Hebreos, Cristo aprendió a obedecer padeciendo, pareció el domingo. Cristo aprendió a obedecer padeciendo. Yo creo que en el fondo es cuando nosotros
empezamos un poco a querer ordenar, a querer poner límites, a querer poner orden. ¿Qué significa? ¿No significa eso sufrir? Sí. Entonces es esa parte, o sea, yo creo que la cruz está ahí. Si yo enfrento la vida con la visión de la cruz, voy a ir detrás de lo mejor. Voy a dejar a un lado cosas que no son tan importantes o cosas que son de menor importancia por ir detrás de lo que realmente es importante. Dice en el matrimonio, cuando otra vez renuncio a mi voluntad por conseguir un bien mayor, cuando soy capaz de ofrecer mi vida, cuando soy capaz de renunciar, entonces significa que estoy siguiendo el camino de la cruz. Y después del camino de la cruz hay vida. Es decir, cuando yo renuncio a esto, cuando yo muero en la cruz, viene una vida nueva. Y ahí está siempre la imagen de muerte y resurrección en la que el cristiano vive. No tiene que estar No, o sea, sí, cuando tú mueres a lo tuyo, significa que hay una vida diferente más adelante. Sí, claro. Y ese es estar unido. Por eso, yo creo que cuando San Pablo decía, yo quiero estar crucificado con Cristo, significa estar renunciando a mi comodidad. ¿Para qué? Para poder cumplir mi misión. Podemos un poco parafrasear o querer interpretar un poquito a San Pablo en ese sentido. O sea, mi misión es anunciar el evangelio, mi misión es fundar iglesias, mi misión. Y yo quiero estar crucificado. Es decir, no quiero comodidad, no quiero reconocimiento, no quiero seguir esta misión. ¿Por qué? Porque estoy crucificado con Cristo. Exactamente es lo mismo en el matrimonio. Estoy crucificado con Cristo. ¿Qué significa? ¿Cómo poder generar esa convivencia, esa armonía, ese encuentro, ese diálogo que nos ayude a tener una mejor vida? ¿Y para eso qué significa? ¿Para eso qué se necesita? Morir, renuncia, disposición, generosidad. Amor, que sí lo fácil, no, digo, la verdad es que, por digo, sí es bien fácil hacer todo eso. No, es justamente, como se comenta, todo lo que nos cuesta trabajo, todo lo que nos duele, hacer a un lado para poder, ahora sí que hacer santificar esta cruz, porque más bien es, yo lo veré como santificar esta cruz, para poder vivir con esa dicha, ¿no? De poder mejorar y de disfrutar sobre todo de lo que tenemos a nuestro lado, ¿no? O sea, creo que el hecho de vivir esta época de una manera, de cierta manera entendiendo realmente cuál es el sentido de la Semana Santa, nos hace ver de otra manera lo que tenemos a nuestro lado, ¿no? Y es más, o sea, si tú esta forma de pensar la aplicas en tu vacación, vas a vivir hasta tu vacación de manera distinta. Claro. La vas a vivir de manera distinta. Y ese ahí es el secreto, o sea, cómo la cruz puede iluminar hasta mi momento mis momentos de relax, mis momentos de despertarme, cómo la cruz nos puede ayudar en eso. Necesitamos por estar preocupados. Claro. Yo, por ejemplo, yo sí recuerdo que de niño, mis papás, pues bueno, era de que en Semana Santa era salir de vacaciones, pero mi mamá y mi papá siempre nos íbamos lunes, martes y miércoles, pero el jueves ya estábamos aquí temprano y era quedarnos aquí porque a mi mamá no le gustaba que saliéramos de Semana Santa y respetar esos días, tenerles un respeto a esos días. Y de cierto momento yo dije, pues no tiene caso, o sea, pero es porque no entiendes realmente qué es cuál es el sentido de eso. Después ya cuando me casé, cuando nos casamos, empecé a ver esto, disfrutaba yo las vacaciones, porque para mí sí eran vacaciones en Semana Santa, y yo disfrutaba estar en los oficios, vivir toda la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y entender realmente, y sobre todo reafirmarme que murió Jesucristo en la cruz por nosotros, por mí. Ajá. Esa parte, entender esa parte es precioso. ¿Por qué? Porque sí, o sea, al final de cuentas, es que las Sagradas Escrituras, como el Nuevo Testamento, como que los cristianos entendieron bien esa parte. Cómo ese sacrificio transformó completamente mi vida.
cómo ese sacrificio me enseña y me da nuevas cosas para poder enfrentar, para poder vivir, para poder analizar, para poder interpretar la misma vida que estoy viviendo. Entonces ya avanzamos un poquito y profundizamos más en este misterio, ya no nos quedamos solamente con lo folclórico, con lo exterior, con las cortinas, con las flores, con los inciensos, ¿sí? Con los latigazos, con los gritos, sino que vamos un poco más allá y decimos, bueno, ¿esto qué le añade a mi vida? Sobre todo, ¿sabes? Cuando uno empieza a entenderlo, cuando uno empieza a entenderlo, cuando uno empieza a iba a hablar, ya se me empezó a olvidar, ya no me interrumpa porque se me olvida. Sobre todo que cuando ya lo entiendes, cada semana, yo lo he vivido, cada semana también dices, ya lo vi, ya sé lo que va a pasar. No, pero cada semana entiendes algo nuevo. Y esto es lo bonito de vivirlo de una manera seria, de vivirlo de una manera bien. Porque es que cuando entiendes lo que estás celebrando, lo vives. Cuando no lo entiendes, cuando es una rutina, cuando es una tradición, cuando es una cultura, cuando pasa desapercibido, o sea, ya sé lo que va a pasar. Ayer platicábamos eso porque estábamos viendo, pues bueno, las noticias, ¿no? Y justo estaban preguntándole a la gente por el Domingo de Ramos y por la Semana Santa. Y era muy curioso el comentario que es la tradición que enseñaron los papás. Y sí, como dice usted, cuando vivimos cuando vivimos la Semana Santa, todo lo que la Iglesia nos ofrece a través para celebrar este Triduo Santo, sí, tenemos todas esas actividades que usted decía, nos vamos y estamos ahí, y sí, a lo mejor, ay, pobrecito y demás, todo lo que pensamos, lo que decimos, pero salimos y allá se quedó Cristo solito en el templo, ahí se quedó enterrado, ahí se quedó crucificado, ahí se quedó, y no y lo que tantas veces dice Rafael, no, cuando uno ya logra entender, que pues eso que Cristo nos vino y vio y que nos enseñó y que lo hizo al final de la vivir, lo que aquí hemos celebrado es el compromiso real que debemos de tener, que lo que hemos vivido ahí, pues llevarlo y hacerlo vida, y que además, como usted dice, si realmente te pega, si realmente entiendes, si realmente, o sea, cuando digo te pega, o sea, realmente entiendes lo que Cristo hizo, como dice usted, que llega aquí a conocer, pues entonces la vida debe de cambiar, debe ser. Definitivamente. Por eso hay muerte y después resurrección. Es el dinamismo de la vida cristiana, o sea, muerte y resurrección. O sea, y esa resurrección significa resucitar una vida más plena, resucitar una vida más humana, resucitar una vida diferente. O sea, cuando muero a vicios, cuando muero a actitudes negativas, cuando muero a pensamientos negativos, cuando muero a ideas que no me aportan nada, significa que vienen ideas nuevas que me ayudan y le dan más calidad a mi vida. Eso es resurrección. Y eso es estamos preparando para la vida eterna, porque eso es la vida eterna. Entonces, si entendemos eso, entonces ya estar unido a Cristo, ya morir con Cristo y resucitar con Él, le añade algo a mi vida. Es decir, me cambia mis ideas, me cambia mis pensamientos, me hace capaz de entender y comprender que a lo mejor las ideas en las que yo he fundamentado mi vida pues no son las mejores ideas, por lo tanto necesito transformarlas. ¿Por qué? Porque necesito nuevos criterios, porque necesito nuevas formas de pensar, nuevas formas de interpretar lo que me está sucediendo. Y la cruz es lo que añade a eso. Es decir, esa capacidad de discernir qué es lo que me sucede alrededor, qué es lo que sucede en mi familia, qué es lo que sucede en mi sociedad, y tratar un poquito de decir, plantarte y decir, espérame, por aquí no es. Esta forma de pensar, esta forma de decidir, esta forma de comunicarte, esta forma de expresarte, esta forma de relacionarte con los demás, es más sano, por lo tanto, necesito modificarlas y transformarlas, y eso es someterlas a la cruz para poder resucitar. El misterio del cristiano. Así es, ese es el misterio del cristiano, es el misterio en el que vamos que vamos a vivir en estos días santos y que pues efectivamente nos tiene que llevar a una nueva vida, a morir con Jesús, a resucitar con Jesús, y entonces a que nuestra vida cambie, que nuestro matrimonio sea diferente, que nuestra familia sea
que nuestra sociedad sea diferente. Sí, y yo creo que es lo que hemos perdido. Porque yo siento que en este momento los cristianos hemos perdido la capacidad de poder aportarle algo a la sociedad. El Papa Francisco ha dicho, nos hemos encerrado en las iglesias, nos hemos encerrado en las sacristías. Y es lo que tanto el Papa Francisco ha insistido durante todo su pontificado, salgan. ¿Y qué significa salir? ¿Qué le aportamos nosotros a la sociedad? ¿Cómo los cristianos le podemos aportar paz a una sociedad violenta? ¿Cómo los cristianos podemos aportarle sentido de vida ante un desprecio total de la vida? No solamente hablando de abortos y eutanasia, sino la incapacidad de saber vivir. La incapacidad de saber vivir. Y es lo que el cristiano a lo mejor le tiene que aportar a su vida. ¿Cómo el cristiano le puede aportar a una sociedad egoísta, centrada solamente en las ambiciones, en el dinero y decir, espérame, hay gente que tiene todo el dinero del mundo y es completamente infeliz? ¿Qué le falta a su vida? ¿Qué le añade a su vida? Y es ahí donde el cristiano hemos un poco retrocedido y nos hemos quedado en una fe intimista, en una fe autorreferencial, en una fe de sacristía. Y por eso dice Papa Francisco, no, necesitamos salir, necesitamos dialogar, necesitamos no tanto enfrentar en un sentido de confrontación, sino en un sentido de vamos a dialogar, en un sentido para poder llegar a una conclusión y que puedas entender mi sentido de vida, que puedas entender lo que significa para mí la cruz. Y yo creo que es ahí donde tenemos a lo mejor mucho que aprender y tenemos mucho que aportar. El problema es cómo lo vamos a hacer. Exacto, porque si todo esto que hemos platicado lo aterrizamos, por ejemplo, ¿no? A lo que hoy vive el matrimonio. Si a los católicos o a los, sí, nos dicen, no, pues sí, ¿para qué se casan? ¿Para qué casarnos? ¿No? Si viven como perros y gatos. Por eso hoy en día nuestro compromiso es, y que ahorita como usted lo decía, no, tu fe tiene que crecer. Nos hemos quedado con una fe muy infantil, con una fe muy... De flores, de adornos, de inciensos, de cortinas. Es una fe allá, pero no es una fe que no tenga ninguna referencia en mi vida. Exactamente. Y entonces, eso, si yo hoy en día, si como matrimonios entendemos, y como dice usted, no, o sea, no es salir a decirle a la gente, ay, sí, el matrimonio es para siempre, no sé qué, y aquí, como tantas veces se decía, ¿no? Como decíamos hace rato, es tu cruz, tienes que aguantar. No. O sea, a ver, hay que formarnos, hay que transformar. Hoy el mundo nos grita a las mujeres, ay, ¿para qué te casas? ¿Para que te opriman? No, y no es ese sentido que, como usted dice, sí, renuncio a mi egoísmo, renuncio a muchas cosas, pero porque tiene después de eso algo mejor. Nuestra vida juntos es mejor, no es para que nos pisoteemos el uno al otro. Por eso es que es el compromiso tan grande para cambiarle el sentido. Sí, lo erróneo o lo equivocados que hemos estado en lo que pensamos que es el matrimonio, porque realmente pues no es eso, no es esa cruz, no es ese sufrimiento. Mira, yo creo que el problema, por ejemplo, es el tema, a lo mejor hablando del tema del matrimonio en este momento, es decir, en este momento los jóvenes se sienten incapaces de sostener una relación continua con una persona. Y eso en el fondo, ¿de qué nos habla? De una inmadurez. ¿Por qué? Porque las ideas del mundo eso nos dicen, o sea, las ideas del mundo, ¿cuál es? O sea, simplemente la tecnología, sabes que la tecnología de un año a otro ya quedó completamente obsoleta. Claro. Entonces, esa mentalidad, esas ideas empiezan a generar pensamientos que se convierten después en estilos de vida. Por eso cada rato necesito estar cambiando de pareja. Todo es desechable. Porque todo es desechable. Entonces, pero eso... Ya tengo que pedir el modelo. El problema, ¿sabes cuál es? Que eso solamente genera insatisfacción, no genera infelicidad. Y yo siempre les he dicho, nos han acostumbrado a acumular fracasos. No nos han enseñado a acumular éxitos, sino a acumular fracasos. ¿Por qué? Porque tú sabes que una relación con una otra persona genera, cuando tú rompes una relación, genera un sufrimiento muy profundo en la persona. Entonces, ¿por qué estar acumulando fracasos? ¿Por qué no mejor acumular éxitos? Es decir, hemos construido, hemos llegado, tenemos estabilidad, podemos construir, podemos proyectar, podemos generar algo. A eso no nos está acostumbrando la cultura actual. Entonces, la cruz, ¿a qué nos enseña? Que la constancia nos lleva así. Vamos a tener renuncias, vamos a tener sufrimientos, vamos a tener adversidades, vamos a tener muchas cosas. Pero si las enfrentamos, podemos llegar a la resurrección, podemos llegar a una vida, me voy a decir, una vida con criterios.
Y es lo que yo creo que a lo mejor, y yo siento un poquito que Cruzadas va por ese sentido, generando, aportando ideas, principios, criterios que nos ayuden a tener una vida más estable, una vida feliz, y eso también hay que aportarlo a esa nueva forma de pensar, es decir, esa mentalidad desechable lo único que nos ayuda es acumular fracasos. ¿Por qué? Porque en el fondo eso es, o sea, y no lo digo por lo veo de la experiencia, yo lo escucho con la gente, o sea, es que mi tercera y cuarta pareja, ¿y qué has sacado de las demás? Pues es que a donde llego exactamente a cometer los mismos errores. Y lo peor que hasta los presumimos, ¿verdad, padre? Pues yo no hasta sé. presumimos los fracasos, ¿no? No sé qué andas presumiendo tú. No, él presume sus logros. Sí, padre, claro. Entonces, no, pero me he dado cuenta que muchas gentes, o sea, de repente, sí, hacen un error y o sea, cometen un error y de ese error se agarran para estar. No, pues simplemente ven estos días la televisión nacional. ¿De cuántos fracasos nos han hablado en estos días? ¿Cuántas conductoras famosas han anunciado con lágrimas, con dibujo, con lloro, con es que terminamos nuestra relación? Entonces, tenemos que acostumbrar a ese sufrimiento. Pero además había uno en especial que me llamaba la atención, ¿no? Que dice usted llorando y no, es que nos vamos a separar, pero nos amamos mucho, pero nos queremos. Y yo, o sea, ¿estás escuchando lo ilógico? ¿No? Sí, o sea, ¿cómo que nos amamos tanto que nos vamos a separar? No me... O sea, y la situación es, nos estamos acostumbrando a los fracasos. Sí, porque además, por ejemplo, hablando de otras personas, no, es que sí, o sea, me ha tocado ver en algunas ocasiones que prendo la tele y que desgraciadamente ve uno, es incongruencia, porque de repente cuando ya van 1 o 2 fracasos, como hijos de por medio, o sea, una vez me tocó escuchar decir, es que hoy tienen 4 papás y son mejor porque estamos nosotros, o sea, es como que los tuyos, los míos, los nuestros, pero además tienen estos 2 papás, pero además tienen allá otros 2, y qué bonito que nos llevamos. No, ya van de compatibilidad, ahora sí, es así como medias tontas, es que somos incompatibles, ay, cabrón, ni que fueras ni que fueras una pieza de no, qué compatibilidad, o sea, yo creo que ese término no existe como tal. ¿Por qué? Porque una persona en su madurez necesita un acompañamiento, no necesita ser compatible, necesita un proceso, necesita un acompañamiento, necesita que alguien le enseñe a vivir. Y estamos renunciando a eso. ¿Por qué? Porque es más importante mi proyecto de vida. Es decir, es más importante mi comodidad. Ajá. No me interesa la vida de los demás. Y en este momento viene una generación de muchos jóvenes y adolescentes con frustraciones por la comodidad de sus padres. Sí. O sea, y la situación es cómo los vamos a evangelizar, y evangelizar es igual ayudarlos en su madurez humana. O sea, sí, no ir a enseñarles. O sea, hay que tenerlo como, o sea, y también como iglesia tenemos que entender eso. Evangelizar es igual madurez humana. O sea, si no entendemos eso, entonces estamos ideologizando. Porque la evangelización es un proceso de madurez de la persona. Porque el hombre perfecto, ¿quién es? Jesús. Entonces tenemos que ayudarnos a que entiendan que Jesús hay una forma distinta de ser persona. Jesús nos enseña a ser personas distintas, por eso se hizo hombre. ¿Sí? Por eso hay que saber ser hombres, y hombres no digo solamente género, sino hombres como Jesús, personas como Jesús. Con esa madurez, con esa capacidad de diálogo, con esa capacidad de enfrentar la vida, con esa capacidad de asumir responsabilidades, etcétera. Entonces, evangelizar para nosotros tiene que convertirse igual a madurez humana, acompañar los procesos de madurez de las personas. Por eso ahorita también a lo mejor puede ser ilógico para nosotros, a lo mejor que unas personas asuman la vida matrimonial cuando no tienen madurez humana. Realmente, bueno, ¿para qué los metes a sufrir? Mejor hay que saber cómo acompañarlos. ¿Para qué? Para que lleguen a un punto de madurez donde ellos tengan la capacidad de decir si quiero o no quiero. Porque si no, solamente los estás acompañando, los estás llevando a insatisfacciones y fracasos. Eso no es demeritar el sacramento. No, es claro, darle el verdadero sentido. Porque el sacramento no es un carrera, no es espectáculo, no. El sacramento tiene que ser como tal, es decir, una madurez, un estilo de vida, una madurez de una persona para asumir un estilo de vida. Una finalidad, compañía
facilita, ¿no?, la profesión. Sí. Cuando compartimos charlas matrimoniales, de repente nos dicen algo, ¿ustedes parece que quieren que nosotros nos casemos? Yo, no es que no queramos que se casen, no, que seas consciente de lo que vas, porque por eso tanto fracaso, porque si la fiesta, no sé qué, y mi idealización de que vas a ser el hombre perfecto, que tú vas a ser la mujer perfecta, y al mes que no se aguantan, ¿no? Yo le voy a quitar, Va a cambiar. Lo voy a cambiar. Ajá, Y no, o sea, no es así, o sea, No. es por decisión propia un cambio, no porque tú lo impongas, ¿no? y eso es también vivir la cruz. Se Que duele pasó. aceptar, No, sí, o sea, pero si enfrentas esa situación con la cruz, entonces significa cómo poder ofrecerle a esta persona un espacio para que él pueda transformar esa idea, porque es el alcoholismo detrás que manifiesta una inmadurez que Sí. viene arrastrando. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Es Entonces, ahí es donde viene la cruz. Se muere a eso para poder tener una vida. una vida diferente. Yo el otro día estaba platicando con un adolescente, justamente le decía, ¿no? Hoy en día me doy cuenta, hablando ahorita de la ausencia de cómo presentarles o cómo evangelizarlos, que no es, lo que decíamos, no es ideologizar ni mucho menos, pero yo llegaba a la reflexión y decía, sí, qué cómodo hoy sacar a Dios de tu vida y decir, no, la religión no la quiero, esto no lo quiero, y decía, porque te incomoda, porque hoy para tus ideas Cristo te estorba, Claro. o sea, porque creen, porque además me decía, no es que sí creo en él, pero en la iglesia no, por esto no, por el otro no, y en ese diálogo yo llegué al punto de decirle, es que Cristo en este momento, para lo que tú quieres, para el estilo de vida que que el mundo te grita y demás, eso te estorba. Claro. Por eso la mejor, corriente de las New Age, ¿no? Sí, claro. Tomo lo que me beneficia de esto, lo que me incomoda no lo tomo, tomo lo que me beneficia de esto y lo que me incomoda no lo tomo. Acá sí la cuestión espiritualista, es parte de este mundo con el que tenemos que aprender a dialogar. No a condenar, sino a dialogar. Y ese dialogar, ¿qué significa? Llevar siempre el corazón ardiendo con el testimonio claro de decir, este estilo de vida transformó mi forma, y como transformó la crucifixión a los cristianos. Los transformó completamente. Pues sí, que lo que dice de ellos es que la característica era, mira cómo se llama. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseñó a darnos en la cruz. Y hoy, cómo nos despedazamos. Pero bueno. Padre, La esperanza. sí, claro. Padre, pues el tiempo se nos acabó. Ya estoy viendo que nos vamos a comer un minuto de allá del siguiente programa. Pero bueno, queremos terminar agradecerle que esté con nosotros, agradecer a todos quienes están con nosotros, porque por cuestión de tiempo ya no pudimos enviar los saluditos, pero gracias de verdad a todos por estar conectados. Recuerden compartir este programa y pues bueno, que esta Semana Santa, que estos días santos que vamos a vivir, el recordar esa pasión, muerte y resurrección de Cristo nos de verdad impacte tanto en nuestra vida que, como decía el Padre, pues nos lleve a cambiar, ¿no? A que no sea, como decíamos al inicio, una Semana Santa más, de ir y vivir allá sí, claro, es importante. El folclore. Exacto, claro, es importante y hay que ir a las celebraciones, pero además vivimos más las que son, como dices, más folclóricas que lo que realmente tenemos que ir a vivir, pero bueno, hay que ir a vivir esas celebraciones con esta mentalidad diferente, ¿no? Entendiendo que, pues bueno, lo que vamos a ir a recordar es cómo Cristo vino a redimirnos y cómo Cristo tiene que transformar nuestra vida a través de la cruz. Padre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Y bueno, pero hay que pedirle al Padre antes de que sí nos puede dar la bendición. Claro que sí, que el Señor en esta semana nos acompañe, podamos entrar todos juntos en este camino de la cruz para poder estar con Él. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Cuídense mucho. Gracias, Padre. Gracias a todos ustedes. Nos vemos, si Dios quiere, en 8 días en este programa Cruzada Radio, un programa hecho de matrimonios para matrimonios. Dios los bendiga. Hasta luego. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará, que con los pies en la tierra